vascular, el hilo pulmonar va a estar formado por nuevos ahí, por bronquios, por venas, por arterias. El lado derecho, la salida del hilo derecho va a ser más visible que el hilo pulmonar izquierdo, ¿ya? Porque parte del hilo pulmonar izquierdo está en relación al mediastino que se superpone en la radiografía. Acuérdense que en el mediastino tenemos el centro, ¿cierto? Que hay estructuras que se superponen. Dijimos que el tronco de la arteria pulmonar se superpone y lo que vemos hacia el lado izquierdo. Entonces está menos desarrollado o menos visible en una radiografía el hilo pulmonar izquierdo, no así el derecho. Entonces, la estructura que nosotros vamos a encontrar en estos hilios, si vemos en la radiografía, en la parte superior del lado derecho, vamos a encontrar arteria pulmonar ascendente, vena pulmonar superior derecha. Y yo les había dicho anteriormente que en la radiografía, las estructuras que nosotros veamos más radiopacas, que tienen el mediastino, porque eso lo radiopaco, ¿cierto? Van a corresponder a, básicamente cuando es un tórax normal, ¿sí? Va a corresponder a vasos. Y dentro de estos vasos, estas estructuras radiopacas que nosotros estamos viendo acá, aquellas que tengan un trayecto más vertical van a corresponder a arterias, aquellas que tengan un trayecto más horizontal van a corresponder a venas. ¿Se acuerdan las venas pulmonares hacia dónde confluyen en el mediastino? ¿Hacia dónde confluyen anatómicamente las venas pulmonares en el mediastino? ¿Hacia qué cámara? Hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Son 4 venas pulmonares, ¿cierto? 2 superiores, 2 inferiores, derecha e izquierda, que confluyen, ¿cierto? Confluyen en forma horizontal. Hacia el atrio izquierdo. El atrio izquierdo, según la orientación que recién veíamos en la radiografía de las laterales, ¿dónde lo encontramos? ¿En una vista más anterior o en una vista más posterior? El atrio o aurícula izquierdo. Más posterior. Por lo tanto, es para que nos vayamos orientando un poco, ¿cierto? Cuando esta radiografía la pasemos un corte tomográfico. Lo que veamos más posterior en la radiografía, ¿cierto? Va a corresponder entonces como cámara cardíaca al atrio o aurícula izquierda, y las estructuras que van a llegar en forma transversal, en el plano transversal de la tomografía, van a ser las 4 venas pulmonares, ¿cierto? Van a tener un trayecto horizontal. Por lo tanto, si nosotros tenemos un corte tomográfico, que es lo que vamos a ver después, ¿cómo debiésemos ver las ramas de las arterias pulmonares? ¿Cómo se deberían ver si las venas las estamos viendo, ¿cierto?, más elongadas hacia transversales? Porque tienen un trayecto horizontal. Bien, como dicen allá, siempre vamos a ver circulitos, ¿sí? Porque son más verticales. Si la cortamos transversal, la vamos a ver más vertical. Hacia la parte inferior vamos a tener arteria lobar y vena pulmonar. La vena pulmonar no se alcanza a ver acá, pero va a tener un trayecto de esta forma, y la que vemos de esta forma así va a ser la arteria, ¿cierto? Lo mismo en la parte del pulmón izquierdo, del hilo pulmonar, arterias y venas que están entrando o saliendo del hilo pulmonar. Entonces, si nosotros vemos aquellas estructuras que son más verticales, fíjense, acá estas que están acá no son completamente horizontales, pero fíjense esta que está acá, fíjense estas que están acá, tienden a ser un poco más horizontales que estas otras. Estas son arterias, estas son venas. Confluyen estas 2 venas de este lado hacia la parte posterior del corazón, hacia la aurícula izquierda. Lo mismo va a pasar en el lado derecho. Lo mismo va a pasar en el lado izquierdo. Las otras son arterias. Si ustedes se fijan, las arterias entonces que se ven aquí dibujadas en la radiografía con imagen radiopaca, las que están hacia los lóbulos inferiores se notan mucho más marcadas, más radiopacas que las que están hacia los lóbulos superiores. ¿Cuál puede ser la razón de eso? Las arterias que son inferiores se ven de mayor calibre y más marcadas que las que van hacia los lóbulos superiores. Hay otra razón más, ¿cierto? más clara y que nos va a permitir determinar, por ejemplo, si esa radiografía está tomada por el paciente de pie o acostado. ¿Sí? Por un tema de gravedad, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Lo que va hacia inferior va a tener un mayor ensanchamiento que lo que está hacia superior, ¿ya? Por lo tanto, esa es una condición también de
ver una radiografía de pie. Si los vasos hacia el inferior, sean más dilatados que los vasos que están en el borde superior. Claro. Bien, ¿qué grandes vasos vamos a encontrar acá? La aorta ascendente, que ya sabemos que la aorta ascendente nace de la aorta ascendente del cual izquierdo. Y dijimos que si tenemos una visión lateral de una radiografía, ¿cuál va a ser la orientación entonces de esta aorta ascendente? Dijimos acá que iba de posterior inferior a antero superior, a oblicuo en ese aspecto. Por lo tanto, cuando nuevamente veamos corte tomográfico, la ubicación de la aorta ascendente va a ir cambiando, porque es oblicuo en lo claro. El callado aórtico, aquí sí hablamos, ¿cierto?, del callado aórtico, del arco aórtico, que recordemos que es la continuación de la aorta ascendente y de la cual vamos a tener el origen de los vasos supraórticos. Vasos supraórticos, que depende del patrón que veamos, que lo vamos a ver más adelante, qué vasos se originan de la aorta. Aorta descendente, que dijimos que va por posterior, acuérdense que delimita por posterior, entre otras cosas, la ventana aortopulmonar. Ven acá superior e inferior, por el lado derecho, y el tronco de la arteria pulmonar. ¿Se acuerdan? El tronco de la arteria pulmonar también es oblicuo. Nace el ventrículo derecho, pero va de anterior inferior a posterior superior. Entonces son los grandes vasos que nosotros vamos a encontrar a este nivel. Entonces, tenemos el esquema del arco aórtico, bien, y dijimos que en la radiografía, lo que nosotros vemos marcado en el lado izquierdo como botón aórtico, corresponde a esta parte, ¿cierto? La parte más izquierda y posterior del arco aórtico. Eso es el botón aórtico. Y por eso que en esta parte más posterior izquierda del arco aórtico, donde normalmente nace la arteria subclavia izquierda, lo que vemos hacia arriba en la radiografía, ¿cierto?, es el margen izquierdo va a ser la arteria subclavia izquierda. Entonces el botón aórtico es esta parte del arco aórtico. Entonces empezamos a ver cortes tomográficos, ¿ya? Y vemos la relación de la aorta. Vemos que efectivamente lo que está más anterior, el corte axial, ¿cierto? Esto es anterior, esto es posterior, está el esternón, acá está la columna. Lo que es más anterior, recuerden que es el ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho nace el arco aórtico. Entonces lo que estamos viendo acá es ventrículo derecho. Luego, ¿cierto? Tenemos un vaso que nace en forma oblicua, dijimos de posterior inferior a antero superior, que es la aorta ascendente, ¿ya? Y aquí vamos a tener el origen entonces de la aorta ascendente, donde vamos a tener la válvula aórtica. La válvula aórtica donde nace la arteria coronaria. Hacia el lado derecho vamos a tener el atrio derecho a este nivel, ¿sí?, que se forma de la llegada de la vena cava superior. Por lo tanto, en un corte más arriba, lo que estamos viendo acá efectivamente es la vena cava superior. Dijimos que lo que era más posterior dentro de estas estructuras cardíacas, ya en la radiografía, y donde confluían las venas pulmonares, esto es más posterior, ¿cierto? Acá está la columna. Y esto como cámara cardíaca corresponde entonces a la aurícula izquierda. Lo que está llegando a la aurícula izquierda entonces son estas estructuras que vienen en ese sentido, que van a ser las venas pulmonares. ¿Ya? Las venas pulmonares se ven entonces llegando de esa forma, a donde, confluido las cuatro a este punto, aurícula izquierda. No vemos más cámaras porque las más cámaras cardíacas, porque las cámaras cardíacas están hacia inferior, aquí los cortes están yendo hacia arriba. ¿Bien? Era para ver el origen de los vasos. Aorta ascendente, ¿cierto? El tronco de la arteria pulmonar principal, derecha e izquierda, y ahí nos alcanza completamente la vena. Aorta descendente, ahí tenemos la vena, acuérdense que el tronco de la arteria pulmonar, o la arteria pulmonar cuando se divide, va a estar a la altura de la carina. Ese es un punto de referencia para nosotros, porque cuando veamos, en otra clase, hoy día veamos anatomía del corazón, vamos a ver que el origen de la coronaria izquierda, que es la que nace más arriba, nace justo por debajo de la arteria pulmonar. Entonces, en una radiografía, la relación que tenemos de eso va a ser ver la carina. Por debajo de la carina vamos a tener el origen de la coronaria. Bien, eso a ese nivel de corte, ¿sí? Por lo tanto, todas estas estructuras que nosotros veamos como circulitos chiquititas, esas se ven un poquito más elongadas, son venas, esas que se ven como circulitos son ramas de arteria. Bueno, un poco el calibre de la aorta es distinto al calibre de la aorta ascendente y descendente, ¿ya? Recordemos que nosotros con estas imágenes podemos determinar si hay lesión o no. Si el diámetro es superior a estos diámetros que están acá, para la aorta ascendente o descendente, si son superiores,
decimos que esa parte de la aorta está elongada. ¿Ya? Pero si el diámetro es mayor a 50% de ese valor que aparece ahí como normal, decimos que hay una negrura. Entonces, el reconocer los diámetros es fundamental para decir qué estamos viendo como lesión o no de la aorta. Bien, vamos subiendo en los cortes, nuevamente vemos la parte posterior de la aurícula izquierda, vemos nuevamente la válvula aórtica, muy importante lo mismo anterior. Este arco órtico, ¿cierto? Los vasos, el arco órtico dijimos que se forman, del arco órtico se forman los vasos supraórticos. Y el patrón más común, que en la mayoría de la población está presente, ¿cierto? Es que del arco órtico nace la arteria innominada o arteria brachiocefálica. Esta arteria innominada va a dar origen luego a la carótida común del lado derecho y a la arteria subclavia. Y de la arteria subclavia nace la arteria vertebral del lado derecho. ¿Por qué no nombran la vertebral junto con la carótida? Porque son los vasos que van hacia la cabeza. Entonces son muy importantes. La segunda rama que nace del arco órtico en el patrón más común va a ser la carótida común del lado izquierdo. Y la más distal, la más posterior izquierda, la arteria subclavia izquierda. Esa arteria subclavia izquierda van a ser también luego la vertebral. Ese es el patrón más común. Y por lo tanto, si nosotros lo vemos en imágenes, ya de cortes más inferiores a cortes más superiores, vamos a ver que, cuando se todavía la aorta, vamos a ver que están empezando a aparecer unos vasos de ese arco que se está formando ahí. El que va a aparecer más posterior en la siguiente imagen, ¿cierto? Va a ser la subclavia izquierda. El que está al medio, dijimos la carótida común del lado izquierdo. Y la que está del lado derecho, la arteria brachiocefálica o arteria innominada. Entonces, ahí en esta imagen de acá podemos ver efectivamente que el vaso que va más hacia está más posterior. Y a la izquierda, esto es la izquierda, ¿cierto? Va a ser la arteria subclavia izquierda. La que está entre medio de estas tres que están acá, que nacen del arco órtico, va a ser la carótida común del lado izquierdo. Y la que está más hacia la derecha o anterior va a ser la arteria innominada o brachiocefálica. De esa, luego se va a subdividir, de esa va a ser la carótida común y luego la subclavia derecha. Y lo que vemos acá más hacia la derecha, ¿cierto? Va a ser la confluencia de las venas brachiocefálicas, van a formar el tronco venoso brachiocefálico y se extiende hacia distal en esto que estamos viendo acá, que es la vena cava superior. Eso es lo cortos también. Todos estos puntitos que están acá, chiquititos, ¿ya? Corresponden entonces a ramas de arteria. Los puntitos, ¿cierto? Pueden ser trayecto más vertical. Claramente esos puntitos ustedes tienen que reconocer a qué vaso suplementario corresponde. Bueno, a medida que vamos subiendo, nuevamente, ¿cierto? Aquí vemos el tronco venoso brachiocefálico, del cual, insisto, en la confluencia de las dos venas brachiocefálicas y hacia abajo se continúa con la cava superior. Y estos vasos que nacían del arco órtico, dijimos subclavia izquierda, carótida común del lado izquierdo y arteria innominada. Si vamos subiendo en los cortes, vamos a ver que efectivamente la arteria innominada y la que está en el lado derecho van ramas, ¿cierto? Y la primera rama es la carótida común del lado derecho. Luego va a dar la subclavia, ¿cierto? Del lado derecho, y la subclavia va a ser a origen a la arteria vertebral. Esa anatomía vascular vista en una angiografía, podemos ver, ¿cierto? Esta es una angiografía, un estudio de angiografía, ¿cierto? En el pabellón de hemodinamia, y en el fondo lo que se hace es una sustracción de estructuras, por eso no vemos el hueso, no vemos poco el hueso. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Nuevamente el arco órtico, arteria innominada, insisto, el patrón más común. De la arteria innominada nace una rama que va hacia arriba, que es la carótida común del lado derecho. Luego la arteria subclavia, que da origen a la arteria vertebral. ¿Sí? Tenemos otra rama, ¿cierto? Que es la arteria tirocervical, que también nace la subclavia, y esta que les había nombrado anteriormente, que va hacia abajo, que es la mamaria interna o torácica interna, que también, ¿cierto? Es parte de la subclavia. Y luego va a terminar, ¿cierto? Una rama escapular. Esas ramas las vamos a ver en anatomía vascular más adelante, pero estas ramas son las que nacen de la subclavia. En la siguiente rama del arco órtico son la carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo, que era más posterior. Y de esa arteria subclavia nace nuevamente la arteria vertebral, que hace arriba. Bueno,
Bueno, visto lo mismo en los cortes tomográficos, ya vemos las distintas ramas, ya aquí en un corte más superior a nivel supraclavicular, nosotros ya vamos a ver si la arteria subclavia, la arteria subclavia del lado derecho y la arteria subclavia del lado izquierdo, que esa nacía directo del arco aórtico. Esta nace de la arteria innominada. Y luego, si nosotros subimos más en los cortes, de estas van a salir, ¿cierto? Dijimos las arterias vertebrales, y se van a dirigir hacia posterior, ¿cierto? Y a nivel de C6 se van a transverso para dirigirse por la columna cervical. Bueno, ese es el patrón más común. El segundo patrón más común es este que está acá, ¿cierto? Es decir, si ustedes se fijan, nacen del arco aórtico solamente dos ramas. Una es la arteria innominada, y en el origen, casi la arteria innominada, se da la carótida común del lado izquierdo. Y siempre por separado, ¿cierto? La arteria subclavia del lado izquierdo. De ese tronco, ¿cierto? Más arriba nuevamente carótida común del lado derecho, y la arteria subclavia y vertebral. Pero la innominada se origina en conjunto en la base, justo en la base, con la carótida común del lado izquierdo. Es el segundo patrón más común. El tercer patrón, cuando nosotros hablamos de patrón, ¿cierto? Son variantes anatómicas, no es una condición patológica. ¿Ya? Por eso solo estoy mostrando ahora, no estoy mostrando patología, que son variantes anatómicas. ¿Ya? Recuerden que el concepto de variante anatómica es una estructura anatómica que es menos frecuente en la población, pero sigue siendo normal. ¿Bien? Entonces, este es el tercer patrón, y fíjense que nuevamente del arco aórtico nacen dos ramas, pero de la arteria innominada, la arteria carótida del lado izquierdo, común del lado izquierdo, nace más arriba. La otra nacida del origen de la innominada, nace más arriba. Y el siguiente patrón, que es menos frecuente como normalidad, pero es complejo. Ya si ustedes lo piensan, es complejo porque tenemos un tronco único de vasos que irrigan la cabeza. ¿Ya? De ese tronco único se dan las ramas que ya vimos anteriormente. La complejidad de esto es que si, por ejemplo, tengo un trombo y el trombo ocluye esta parte, ocluye toda la irrigación que va hacia arriba. En cambio, los otros ocluyen la del lado derecho, la del lado izquierdo, por separado, y la que ocluye todo. Entonces, si es una variante anatómica menos frecuente, podría ser compleja frente a la presencia de un trombo. Bien, el sistema venoso también que nosotros vamos a encontrar acá, ya hablamos de las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, ya que se unen en un tronco común, tronco venoso brachiocefálico o tronco venoso innominado, lo mismo que la arteria innominada, ¿sí? Y la confluencia de eso va a formar la vena cava superior, que ya saben que desemboca en la columna derecha. Ahí en una reconstrucción podemos ver el trayecto efectivamente de la vena cava superior. Ya tenemos la arteria brachiocefálica del lado izquierdo, la del lado derecho confluyen en este tronco y forma hacia abajo entonces la vena cava superior que desemboca en el atrio derecho. Eso es en corte anatómico en tomografía, donde podemos ver esa. Bueno, en los cortes tomográficos de tomografía, ¿cierto? Ya se los fui nombrando anteriormente, ya vemos, ¿cierto?, la vena cava superior que se origina del tronco venoso brachiocefálico que se confluye a su vez de la brachiocefálica derecha. A medida que vamos bajando en los cortes, vamos a tener la vena cava superior. Bien, fíjense lo que aparece aquí a nivel de T4, ¿cierto? Esto que es el arco de la vena ácido, el arco de la vena ácido. ¿Bien? Y ese nace entonces de la vena ácido que va por posterior y a la derecha de la columna, se va hacia anterior y desemboca en la vena cava superior. Entonces, cuando ese arco es marcado, nosotros en la radiografía frontal de tórax vamos a ver esa prominencia en la mitad del camino de la vena cava superior. La vena cava superior, y si seguimos bajando, eso va a desembocar obviamente en el atrio derecho. ¿Ya? Ahí vemos nuevamente vena cava superior y ahí ya está desembocando en el atrio derecho. Bien, el sistema de la vena ácigos, como ya le había adelantado anteriormente, ¿cierto?, tiene que ver con la irrigación por posterior de venas que confluyen de las venas intercostales inferiores, ya del lado derecho, y las venas lumbares ascendentes, ya, y a nivel de la cava inferior. De ahí se extienden hasta arriba, hasta el nivel de T4, donde forman el arco. Siempre van a ir a la derecha por posterior de la columna, ¿bien? Que es un poco el trayecto que tienen esta vena ácida.
Entonces, si nosotros vemos un corte más superior a nivel T4, ya vimos el arco de la vena ácigos, y si vemos cortes más inferiores, vemos que la vena ácigos está aquí al lado derecho, ¿ya? Por el lado derecho de la aorta descendente, vena ácigos. Recuerden el receso que se formaba entre el esófago y la vena ácigos. El esófago por delante, vena ácigos. Aquí no aparece la vena hemiácigos. La hemiácigos va al otro lado de la aorta descendente, al lado izquierdo, pero no aparece porque la hemiácigos se extiende de inferior hacia superior hasta T8, y el T8 migra o va hacia el lado derecho y confluye la ácido. Entonces, por eso no vemos aquí la hemiácigos, porque este es un corte superior a T8. Entonces, el hemiácigo, ¿cierto? Se anastomosa la vena ácido que está a la derecha de la aorta descendente a nivel de T8. No, es una confluencia, ¿no? Solamente una confluencia de la vena que pasa, esa confluencia pasa por detrás de la aorta descendente, por delante de la columna, por detrás de la descendente y pasa de la izquierda a la derecha. No, o sea, es como el arco también de la vena hemiáciga. Y corresponde, ahí está la vena ácigos, ¿ya? Y ahí está la vena hemiáciga. Se fijan, en este caso tenemos la hemiácigo que está más posterior e izquierda y está dando ese como tubito hacia el lado derecho, ¿ya? Ese está ahí, por lo tanto, este arco que forma la vena hemiáciga. O sea, este corte está a nivel de T8. Si tenemos un corte más inferior, en cambio, nosotros vamos a ver la ácigos y la hemiáciga. Bien, el tronco pulmonar, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Que otra estructura que tiene relación al hilio pulmonar. En el tronco pulmonar nosotros vamos a ver que el tronco tenía una orientación que va, dijimos, de anterior inferior a posterior superior. ¿Sí? Hace el ventrículo derecho, que es más anterior. Y por lo tanto tiene un trayecto que se dirige más hacia la izquierda, y por lo tanto la arteria pulmonar izquierda que nace del tronco es más corta. La arteria pulmonar del lado derecho es más larga, y nosotros la vemos mayor hacia el hilio derecho. Fíjense en el esquema la orientación de esta arteria. Esta arteria tiene un trayecto más vertical. ¿Sí? Y esas arterias ustedes tienen que reconocer, están dados, aquí no se ve nada, ¿cierto? Pero por los segmentos, ya por los segmentos, ¿cierto? Pulmonares y por los segmentos bronquiales, es lo mismo. Es decir, ustedes tienen que reconocer el segmento pulmonar, segmento bronquial y segmento de la arteria pulmonar. ¿Ya? Pero son exactamente los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ven en este esquema que no se ve nada, ven que tenemos la arteria pulmonar del lado izquierdo acá. ¿Sí? Esa arteria pulmonar izquierda se subdivide en ramas segmentarias, que son estas que van hacia arriba, hacia el lóbulo superior del pulmón derecho. Y diga el pulmón superior derecho. ¿Ya? El lóbulo del pulmón derecho. Y el lóbulo pulmonar derecho tiene tres segmentos: un segmento apical, un segmento anterior y un segmento posterior. Por lo tanto, las ramas de la arteria segmentaria del pulmón del lóbulo superior derecho van a ser apical, posterior y anterior. Eso mismo que aquí se ve poco, después vamos a ver los bronquios, y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y después vamos a ver los pulmones, los segmentos pulmonares, que son exactamente lo mismo, la clasificación de Weyl. Por lo tanto, no, es lo mismo para las tres, para la arteria, para el bronquio y para el segmento pulmonar. Luego, el pulmón derecho tiene un lóbulo medio, y el lóbulo medio, ¿cierto?, tiene un segmento lateral y un segmento medial. Por lo tanto, vamos a tener una arteria pulmonar lateral y medial hacia el lóbulo medio. ¿Ya? Y en el lóbulo inferior, el pulmón izquierdo, el lóbulo inferior está formado por 5 segmentos basales. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener 5 segmentos de arterias pulmonares que van a ir hacia el lóbulo inferior. ¿Ya? El segmento basal superior, el segmento basal medial, anterior, lateral y posterior. ¿Por qué los nombro en ese sentido? Porque ese es el número que van a tener después. Superior, hace más y posterior, va a ser el primero los basales, va a ser ese 6. Después medial, ese 7. Anterior, ese 8, después girando. Ese 9 lateral y ese 10 posterior. ¿Ya? Ese mismo esquema, entonces se va a repetir para el bronquio, se va a repetir para los segmentos pulmonares.
En cambio, la arteria pulmonar izquierda, recuerden que si lo llevamos a los segmentos pulmonares izquierdos, el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos, ¿sí? Lóbulo superior y lóbulo inferior. Por lo tanto, ¿qué segmentos arteriales vamos a tener? Un primer segmento que se llama ápico posterior. Ápico posterior. Un segundo segmento, porque según el apical y el posterior. El segundo segmento va a ser el segmento anterior. Vamos a hablar de la arteria, ¿sí? El pulmón izquierdo dijimos que no tiene lóbulo medio, por lo tanto su segmento lateral y medial se borra. Pero se van a agregar otros dos segmentos, que están en el superior. Son el segmento lingular superior y el lingular inferior. ¿Bien? Y el segmento basal, insisto, es el mismo esquema para bronquios, arterias y segmentos pulmonares, tiene solamente 4 segmentos basales. El superior, el anteromedial que se une, el lateral y el posterior. El mismo esquema, ¿ya? Lo vamos a repetir para la arteria, para los bronquios y para los segmentos del pulmón. Entonces, en esta, nuevamente, angiografía, ¿cierto? Que aquí al paciente se pone un catéter vía femoral y se inyecta contraste, podemos ver las ramas, ¿cierto? Las ramas, pulmón derecho, que van hacia el lóbulo superior derecho. Dijimos para el lóbulo superior derecho da 3 ramas, ¿cierto? Apical, posterior y lateral. Para el lóbulo medio da 2 ramas, lateral y medial. Y para el segmento inferior o lóbulo inferior da 3 ramas basales, 5 ramas basales. Para el pulmón izquierdo, ¿cierto? Solamente 2 lóbulos, superior, ápico posterior, el anterior y luego lingular superior e inferior. Y para el lóbulo inferior, 4 segmentos solamente basales: superior, anteromedial, lateral y posterior. Entonces, estas ramas de la arteria pulmonar, nosotros en este caso en un corte tomográfico lo podemos ir visualizando y vemos por lo tanto el tronco de la arteria pulmonar, que dijimos que es el más anterior, por eso se origina en el ventrículo derecho, ¿bien? Y luego este va a dar una rama pulmonar izquierda derecha y una rama pulmonar izquierda derecha e izquierda, principales. Las ramas que nacen de estas van a ir hacia los segmentos pulmonares. Por lo tanto, si ustedes ven los cortes tomográficos, ¿ya? Y son capaces de ubicarse en qué segmento pulmonar están, ustedes podrían ubicar que esa estructura que es más densa es el segmento tanto la que. Si ven una estructura hipodensa dentro de ese segmento, van a poder decir que es tal segmento bronquial porque está en ese segmento pulmonar. Entonces, da lo mismo, ¿cierto? ¿Qué ubican primero? Ubicando el segmento pulmonar, ustedes van a saber que ahí va a estar el bronquio y la arteria que tiene el mismo nombre. Por eso se repite la clasificación. Bien, entonces acá algunas estructuras, ¿cierto? Contenidas que ya fuimos viendo. Ya vemos los grandes vasos que están saliendo del arco aórtico. Dijimos que es el más izquierdo, la arteria subclavia izquierda, más izquierdo posterior. Luego, ¿cierto? Más en la parte medial vemos la arteria carótida común del lado izquierdo. Luego la arteria innominada, etc. Eso mismo que tienen ustedes ahí, lo ven después ahí marcado con imagen. ¿Ya? No me voy a detener en esto por tiempo porque tenemos que ver el bronquio y pulmón, pero esto ya es lo que fuimos hablando. Bien, recordemos que normalmente el parénquima pulmonar, ahí ustedes tienen una parte de. Sí, esta es la clase, no sé. Lo que es la pared torácica la vamos a ver muy rápidamente, ¿ya? Porque en el fondo no es tan relevante anatómicamente respecto a lo que son los campos pulmonares negativos y más complejos, ¿ya? Pero recordad que en el pulmón, esto que está acá, ¿cierto? Corresponde a un esquema que representa el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar está formado por distintos tipos de tejidos, entre esos los bronquios, ¿sí? Los bronquios, por lo tanto, ¿cierto? Cuando son bronquios pequeños, subsegmentarios, sobre todo ramas pequeñitas, en la radiografía no se van a ver. Lo que nosotros vemos en la radiografía de bronquios son los bronquios principales, ¿ya? ¿Cuándo vamos a ver el bronquio en una radiografía? Cuando ocurre esta situación, cuando el parénquima pulmonar ya no esté normal y esté condensado, porque hay una neumonía, peritacea, etc. Y por lo tanto se va a generar esto. El fondo, que es
contenido del bronquio es aire, normal, y el fondo del parénquima está alterado, se ve más denso. Y eso genera un signo que se llama bronquiograma aéreo. O sea, vamos a ver bronquios más pequeños. ¿Por qué? Porque el fondo está normal. ¿Ya? Por lo tanto, una radiografía normal, que lo que van a ver ustedes, en una radiografía van a ver solamente los bronquios principales. Bueno, toda la anatomía torácica, ¿sí? del parte superior del bronquio, toda entre el cuello y la pluma. En la región torácica, ¿cierto? Tenemos distintas densidades. Aquí tenemos radiografía, eso ya lo vimos en otra clase, así que no me voy a meter. Los signos de la silueta, ¿cierto?, están asociados a esta superposición de estructuras. ¿Dónde sabemos anatómicamente entonces la clasificación de Ferguson que vimos anteriormente que está ubicado el corazón? ¿Recuerdan dónde dentro de esa clasificación de Ferguson está el corazón? ¿En qué mediastino? Inferior y medial. Inferior y medial, ¿cierto? Ahí está el corazón. Por lo tanto, si ustedes tienen una radiografía, bien, donde tenemos superposición de estructuras, ¿sí? Y después se le generan líneas, bandas, etc. Si yo tuviera, por ejemplo, la radiografía una masa, ¿ya? Que también la vamos a radiopaca, y esa masa, vista la radiografía frontal, hace que se pierdan los bordes de la silueta cardíaca, quiere decir que la masa está en contacto con el mediastino medio. Se superpone la dos estructuras y veo pérdida de control. En cambio, si en la radiografía yo veo la lesión, pero sigo viendo el contorno, la silueta cardíaca, veo el borde, ¿cierto? Es porque la masa entonces está en el mediastino posterior. ¿Entienden? Entonces el signo de la silueta cardíaca tiene que ver con eso, con la ubicación de la lesión en una técnica de imagen que se superpone a la estructura. ¿Okay? No entrar en detalle, obviamente, los signos de silueta, todo esto que está acá, así que eso no se preocupan de esa parte, ya, porque eso tiene que ver más con la parte patológica, pero sí entender lo que es el signo de la silueta. Bien, de lo que hemos visto hasta ahora vamos acá, por acá. ¿Ya? La torácica la vamos a pasar muy rápido porque no, como digo, no es lo que yo les voy a comentar fundamentalmente. Sí recordar que dentro de la pared torácica nosotros efectivamente vamos a tener estructuras que tienen densidad de hueso. Entonces, la clavícula, el omóplato, escápula, ¿cierto? Y las costillas, ya como estructura ósea. Esa estructura, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación que ustedes tengan, ¿sí? Ahí vemos un esquema y vemos la radiografía, ¿cierto? Las estructuras que están superpuestas. Ya recordar que estas líneas que nosotros vamos a ver como arcos costales más horizontalizados van a corresponder a los arcos costales anteriores. Aquellos que posteriores. Aquellos que vamos a ver más oblicuos van a corresponder a los arcos costales anteriores. ¿Ya? Entonces, lo vemos eso en la radiografía. La relación que existe entonces entre los arcos costales posteriores y la columna torácica, y los arcos costales anteriores por los cartílagos, ¿cierto? Externales. Entonces, la pared torácica, efectivamente, tenemos esta estructura ósea que lo vimos anteriormente en la radiografía. Tenemos tejido blando también, ¿cierto? Como planos musculares y planos grasos, ya que también en la radiografía nos generan una determinada opacidad. Tenemos tejido blando asociado a planos musculares y grasos. Entonces, la pared costal va a tener costillas, ya dijimos los arcos costales anteriores que tienen una ubicación más oblicua en la radiografía frontal, y los arcos costales posteriores que tienen una ubicación más horizontal. Los cartílagos costales que lo unen por anterior, la clavícula, escápula, columna torácica y el esternón. Tenemos ahí los arcos costales posteriores, fíjense la ubicación más o la orientación más horizontalizada, en cambio los anteriores tienen más oblicuos. La estructura ósea acá contenida, nuevamente el esternón por anterior, cuerpo de la vértebra torácica por posterior, los arcos costales posteriores, que son los que se comunican articulan con la columna torácica, cuando ahí arriba se superpone la cabeza humeral, por eso la vértebra. Estructura ósea que se sobreproyectan, vemos el esternón, vemos la costillas, y por eso la parte posterior sigue horizontal en frontal, y en vertical y en la global posterior son más oblicuos. Vemos sobreproyectado la escápula, la columna torácica aquí con sus distintos elementos.
Nuevamente, ¿cierto? La presencia del primer arco costal, ya la segunda costilla y la relación con la clavícula que se ve ahí en el cruzado. Tejido blando, hay estructuras musculares, están las mamas y la grasa, el diafragma, pliegue axilar. Y insisto, ¿cierto? Esto, ahí está un poco la orientación de esto, no voy a entrar en detalle porque esto no, obviamente no se puede. Lo que sí les voy a preguntar, ¿cierto? Tiene que ver con la visualización de la vía aérea, lo mismo que les decía recién de los segmentos. Y aquí vemos nosotros que efectivamente la vía aérea está relacionada a lo que es la tráquea. ¿Y la tráquea de dónde nace, se acuerdan? ¿Dónde nace la tráquea? La semana pasada vimos, ¿cierto?, algunas estructuras del cuello y dentro de esa la laringe, ¿cierto? Y vimos que un cartílago que formaba la parte inferior de la laringe, que era el cricoides, era el límite con la tráquea. Por lo tanto, la tráquea se extiende inferior al cricoides, es decir, a nivel de C6 hasta nivel de T5 aproximadamente. Es decir, un porcentaje de la tráquea, 2 a 3 centímetros aproximadamente, son intratorácicos. Y de 6 a 9 centímetros son intratorácicos. Y llegan hasta, como les digo, T5 aproximadamente, donde se bifurca ahí a nivel carinal el bronquio principal es derecho e izquierdo. Recordad que la tráquea, los 2 tercios anteriores, estaba formado por cartílago, la continuación del cricoide, que era un cartílago completo, acá solamente son los 2 tercios anteriores. La parte posterior dijimos que era un plano muscular, ¿se acuerdan? Entonces, dependiendo de la presión de la columna aérea, ¿cómo vemos la tráquea? ¿Sí? Si la vemos completamente redonda o vemos la parte posterior colapsada. Esta tráquea se continúa, ¿cierto?, respecto a lo que es la vía aérea, que la tráquea tiene que ver con un sistema de conducción del aire, se continúa con los bronquios. Y ahí los bronquios siguen teniendo esa función conductora hasta que llegan al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es el centro de la estructura funcional para nosotros del pulmón, visto radiológicamente, que va a ser el lobulillo pulmonar secundario. ¿Ya? Y el lobulillo pulmonar secundario, miren que lo vamos a ver después. El lobulillo pulmonar secundario tiene un centro, ya que tiene 2 estructuras. ¿Ya? 2 estructuras que tienen casi el mismo tamaño. ¿Ya? Uno es el bronquiolo terminal, ya que estamos diciendo que es la continuación del bronquio de conducción, y llega hasta acá. Distal al bronquiolo terminal, tener el bronquiolo respiratorio, y ahí la función cambia, ¿cierto? Como dice su nombre, ¿cierto? Ahí viene el sistema de intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y lo que está al lado del bronquiolo terminal es una pequeña arteria, ¿cierto? Ambas son del mismo tamaño, que se llama arteria centrolobular. Está en el centro del lobulillo. ¿Ya? No me quedo en el centro. Estas son del mismo tamaño. ¿Ya? Entre ambas, entre la arteria centrolobular y el bronquiolo terminal, vamos a tener tejido linfático. Aquí hay un poquito de tejido linfático así. Cada lobulillo está formado por tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, la periferia de cada lobulillo lo separa del otro lobulillo, etc. Y esto se van a llamar, por lo tanto, septos entre los lobulillos, septos interlobulares. ¿Qué vamos a encontrar en el interlobular? Venas, tejido conectivo, obviamente, ¿cierto? Y linfáticos. ¿Bien? Y dentro del lobulillo vamos a tener más tejido conectivo que se llaman septos intralobulares. ¿Qué vamos a tener contenido entonces en esto que es el intersticio? ¿Cierto? Básicamente así, ¿no? Donde están los alveolos. Y está el intercambio. En este intralobular no vamos a tener linfáticos. Los linfáticos están solamente en el interlobular y el eje axial peribroncoacular. Ahí solamente hay linfáticos. Entonces, este es un poco el esquema de cómo este bronquio de conducción se continúa hasta la parte final, que es el bronquiolo, la parte final del bronquiolo de conducción, que es el bronquiolo terminal. Y tenemos nuestro lobulillo pulmonar secundario. Se recuerdan el contenido de cada uno de ellos porque eso explica el comportamiento después en las imágenes. Lobulillo pulmonar secundario, por lo tanto, está formado por un eje central, como mostraba, arteriola, bronquiolo terminal, linfático, que es ese eje central o peribroncovascular. Un compartimento periférico subpleural, que dijimos que tenía, aparte del conectivo, tiene venas y linfáticos.
y el intersticio que solamente tiene los ácidos, no tiene relieve. Entonces, esa es la distribución. Por eso que lo que les mostré rápidamente era un esquema de los segmentos de la arteria pulmonar son los mismos del bronquio. Porque lo que llega al centro de cada uno de esos lobulillos es la arteria y el bronquio. La vena tiene otro recorrido porque la vena va en la periferia y por eso no cabe dentro de la clasificación que les nombré anteriormente. Entonces, recordemos que la tráquea dijimos que tiene un compartimento extratorácico que es 2 a 3 centímetros, de 6 a 9 centímetros el intratorácico, que tiene generalmente un comportamiento un poco oblicuo, de antero superior a posterior inferior, cierto grado de oblicuidad, ¿ya? Y que va a terminar a nivel de la cavidad bronquial, y por lo tanto nosotros vamos a ver los bronquios, generalmente el bronquio superior derecho está un poquito más arriba del bronquio superior derecho, el bronquio fuente izquierda. Entonces, tráquea, carina, ¿cierto? A nivel intestino, se divide, ¿cierto? Y forma un bronquio fuente derecho y un bronquio fuente izquierdo. Siempre el bronquio fuente derecho es más corto, ¿cierto? El izquierdo es más largo. ¿Qué quiere decir eso? Que el bronquio fuente derecho da primero ramas. Ramas que las primeras ramas van, dijimos, lo mismo que la arteria pulmonar, hacia el lóbulo superior derecho. Y increíblemente, si se fijan, tiene el mismo esquema de lo que hablamos anteriormente. Un segmento apical, uno posterior, uno anterior. Por lo tanto, este es el segmento, si lo llamamos segmento pulmonar, el segmento S1, S2, S3, por el orden que nacen los bronquios. Primero el superior apical, luego nace el posterior y luego el anterior. Luego nos vamos tenemos el bronquio intermedio, ¿cierto? Que nos da ramas. Este bronquio sigue bajando, forma el bronquio intermedio, fuera el lobar superior, y va el lobar medio, que se subdivide en dos, ¿sí? El lateral y el mediano, S4, S5. Luego sigue bajando, ¿sí? Y va a dar 5 ramas. Pero fíjense que son las ramas basales. Pero fíjense que la primera rama basal que aquí aparece en el esquema, miren dónde está. Ese como circulito, ¿cierto? Es el segmento basal superior, S6. ¿Por qué se ve como un circulito? Porque dentro de ese bronquio nace hacia atrás. Por eso lo vemos así. Y nace, si ustedes se fijan, a la misma altura del bronquio lateral y medial. A la misma altura. ¿Ya? Y eso cuando veamos los segmentos pulmonares lo vamos a explicar por qué. Todos los segmentos basales del pulmón, tanto derecho como izquierdo, son retrocisurales, es decir, están por detrás de la cisura oblicua. Y la cisura oblicua, como su nombre lo dice, nace de posterior y superior hacia anterior e inferior. Todos los segmentos basales están por detrás de la cisura. Si estamos diciendo que esa cisura parte por acá arriba, el primer segmento que está por detrás de la cisura es el superior. Está más arriba y más posterior. Y bueno, las otras 4 basales, este es el basal superior y los basales inferiores que ya dijimos, ¿cierto? Dijimos, partimos de medial, anterior, lateral, posterior. ¿Sí? C7, C8, C9, C10. En el lado izquierdo, lo mismo que vimos para las arterias, el bronquio fuente izquierdo más largo y da ramas, por lo tanto, más distal. La primera rama que da, ¿cierto?, hacia el lóbulo superior es la ápico posterior, S1 más 2. ¿Se acuerdan que se unen? Luego, un poco más abajo, el segmento anterior, S3. También en el lóbulo superior, recuerden que el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos. Vamos a tener el lingular superior y el lingular inferior. Y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo tiene 4 bronquios, ¿cierto? Segmentarios. El superior basal, se repite como está acá. El anteromedial se confluye, el lateral y el posterior. Mismo esquema de esa clasificación que le estoy dando, la clasificación de Boyle. La clasificación de Boyle. Entonces, recordemos que en la radiografía dijimos que la visualización en la radiografía de los bronquios básicamente van a ser los bronquios principales que nosotros vamos a poder ver. Los bronquios segmentarios no los vemos, ¿ya? A menos que haya alguna lesión.
que genere este fondo más denso, ¿cierto?, que el bronquio que tenemos. ¿Ya? Entonces, no vemos los bronquios, solamente los principales. Ahí aparecen, ¿cierto?, algunos de los elementos bronquiales contenidos, ¿sí?, que después están en la tabla que están ahí para que... Lo voy a repetir 1000 veces porque al final, insisto, segmento bronquial, pulmón derecho visto por anterior por posterior. ¿Ya? Dijimos, bronquio principal derecho, ¿cierto? Lobar superior, apical, posterior, anterior. Intermedio, ¿cierto? Después, intermedio hacia el lóbulo medio, lateral y medial. Y basal, aquí aparecen 4 nomás. ¿Por qué? Porque el primero, visto por posterior, está a la misma altura de los que hacen el lóbulo medio. ¿Ya? Entonces, superior, luego hacia, dijimos, ¿cierto? Entonces, el medial, anterior, del medio. Y lo mismo para el izquierdo, ¿cierto? Dijimos, ápico posterior se une, anterior, lingular superior y lingular inferior. Esto de alguna forma, ¿cierto?, se relaciona a los del lóbulo medio, pero aquí no hay lóbulo medio. Y los del segmento basal, nuevamente por posterior al superior, se une el anteromedial, lateral y posterior. Entonces, el mismo. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso en las imágenes, en una imagen nosotros lo que estamos viendo efectivamente son una ventana de pulmón. ¿Ya? Yo, por ejemplo, para el taller de mañana les subía la actividad y tienen distintas reconstrucciones en distintos planos, el mismo examen, el mismo paciente, algunos con ventana pulmonar, otros con ventana ventral. Por lo tanto, se piden distintas equipas. O, aparte de compartir un volumen, ustedes pueden hacer el mismo, ustedes cambiar la ventana, ustedes cambiar el plano de reconstrucción. ¿Ya? ¿Por qué va a ser más fácil eso? Ya, el usar el volumen, y mañana lo vamos a ver, porque ustedes en el volumen, por ejemplo, para ubicar estos bronquios, usando un modelo de reconstrucción particular que vamos a ver mañana, y se llama MINIT, pueden ver los bronquios de mejor forma. Y con el volumen, con cinera o con poros, ustedes pueden hacer eso. Entonces, ventana mediastínica, ventana pulmonar. En la ventana pulmonar ustedes van a ver los bronquios. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, en este caso, en la ventana pulmonar, aparecen estructuras que son obviamente con menor densidad que tiene aire, en este caso la tráquea, otras estructuras que tienen más densidad, que aquí podrían corresponder a esas estructuras que tienen más densidad en un pulmón normal. Esa estructura puede corresponder a vasos, ¿cierto? Porque se ve más denso. Otra estructura que se pueden ver densa, que aquí se ve un poquito, esa línea que se ve ahí, corresponde a cisura. Cisura oblicua. Fíjense, esta cisura oblicua están haciendo de posterior y superior. Por lo tanto, este segmento pulmonar que está acá, ¿cuál segmento será? Si está por detrás de la cisura oblicua y por superior. Muy bien, segmento S6, ¿cierto? La basal superior, ¿cierto? Del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, eso está por detrás de la cisura. En un pulmón normal, todo lo que hago más denso son vasos o cisuras. No, nosotros no vemos esto. No vemos el tejido conectivo. Los septos intra y los intralobuliares no lo vemos. ¿Cuándo lo vemos? Cuando hay patología. ¿Ya? Entonces, normalmente, estos son anatomía normal y no se ven. Si ustedes mañana ven algún engrosamiento distinto, puede ser inter o intralobular. Tejido conectivo. Visto en otro plano, ¿cierto? Lo mismo, vamos a ver estructuras que tienen menos densidad y corresponden a los bronquios, ¿sí? Los bronquios, y otras estructuras más densas y corresponden a vasos. Sabemos que si estamos en un plano coronal, esos vasos más verticales van a corresponder a arterias, los vasos más horizontales van a corresponder a venas, ¿sí? Y de repente aparecen estas líneas, dijimos que están acá, que separan un lóbulo de otro. Recordar que en el pulmón derecho va a tener dos líneas, ¿cierto? La cesura oblicua y la cesura menor u horizontal. Y en el pulmón izquierdo solamente una línea oblicua. Tenemos 3 lóbulos y 2 lóbulos. Bien, entonces, en este caso, ramas del bronquio derecho. Ya dijimos que el bronquio derecho, tenemos el bronquio fuente, ¿cierto? Que la primera rama que va hacia el lobar superior. Y ese lobar superior, ¿cuál es la primera rama del lobar superior? Por eso se llama S1, apical.
Si es apical, va hacia arriba, ¿cierto? Va hacia la parte superior del lóbulo superior, que se llama apical. Entonces, si nosotros tenemos un corte transversal, como vemos acá, ¿cómo vamos a ver ese bronquio que va vertical? Redondito, ¿cierto? Y ahí lo estamos viendo redondito. Entonces, es el segmento apical del lóbulo superior derecho. ¿Ya? ¿Por qué decimos el apical? Porque fíjense la altura que está la carina. ¿Recuerdan el esquema? Teníamos la carina, la división y el derecho daba ramas al tiro, hacia arriba, hacia el lóbulo superior. En cambio, el izquierdo se extendía más hacia inferior y recién daba ramas. Ese es el apical del lóbulo superior derecho. Explicado mejor en este esquema, ¿cierto? Si nosotros tenemos el esquema de los bronquios, como veíamos anteriormente, y hacemos un corte tomográfico así, ¿cierto? Como estamos viendo acá, fíjense por dónde estamos pasando ahora. Estamos pasando por la carina, ¿sí? Estamos pasando por el bronquio superior apical, ¿cierto? ¿Ya? Aquí lo vamos a ver en la parte de acá. Y está pasando en parte por el posterior. ¿Ya? Por lo tanto, el posterior que vamos a ver hacia atrás. ¿Bien? En el lado izquierdo, ¿ya? Fíjense la altura de corte, el único que vamos a ver que es el que va hacia arriba, porque nacen de acá, más inferiores, es el ápico posterior. Entonces, si tenemos algunos redonditos, no sé qué está ahí, ese es el ápico posterior. ¿Ya? El lado. El redondito, ¿qué es? Es. Que se ve redondito, ¿por qué? Porque es así, porque está transversal. Si nosotros seguimos bajando en los cortes teniendo siempre el esquema de referencia, fíjense que primero nace el posterior, ya el apical nacía primero, después nace el posterior, después el anterior. El posterior, como su nombre lo dice, va hacia atrás, el anterior va hacia el anterior. Por lo tanto, fíjense que acá ya tenemos uno que va hacia atrás y otro que va a ir hacia adelante. Y no se va a ver como un circulito, porque fíjense la forma que tiene, va hacia anterior y posterior, o sea, un poco más tubular. ¿Ya? O sea, tenemos uno que va hacia posterior y uno que va hacia anterior, ¿ya? Justo por debajo de la carina. Acá visto de mejor forma, ¿cierto? Porque lo cortamos en el centro del bronquio, como tenemos, ¿cierto? Este que va hacia el lóbulo superior, pero por posterior, que es el mejor que la ventana pulmonar, y el que va hacia anterior. ¿Ya? Posterior, anterior. Recuerden que no están a la misma altura, el anterior nace primero que el posterior. Si seguimos bajando los cortes, puede que se vea algo al posterior. Una pequeña línea finita ahí que puede aparecer, porque no agarré completo el bronquio, ese que está ahí, ese que está ahí. ¿Ya? Pero ya no veo más, ¿cierto? Porque con un corte más inferior empiezo a ver el bronquio intermedio. Entre el bronquio intermedio vemos que no hay ningún bronquio que nazca ahí. Cuando yo baje más, en el bronquio intermedio, la parte final, voy a ver los que van a ser lóbulos medios. Pero en el lado izquierdo, a la altura del lado izquierdo, sí veo estos que están acá. Por cierto, voy a tener efectivamente la base del ápico posterior y el anterior. Seguimos bajando en los cortes. Tomen siempre como referencia, ya les va a servir esto para ir ubicándose un poco, porque digo ya, la carina era una referencia, yo doy la carina, pero aquí los bronquios se separaron. Entonces, ¿cómo sé que estoy, qué tan arriba o qué tan abajo de la carina, ¿cierto? Y por tanto, ¿qué segmento bronquial estoy viendo? Fíjense lo que estoy viendo en el mediastino. Puede ser la relación de la carina con la arteria pulmonar. Aquí estoy viendo la arteria pulmonar, que está por debajo de la carina. La arteria pulmonar, ¿cierto? Aorta ascendente y aorta descendente. ¿Bien? Entonces, a esta altura estoy en la parte media, estoy llegando casi al lóbulo medio. Un corte un poco más inferior, ya voy a ver si las estructuras que van a dar origen a los segmentos lingulares del lado superior derecho y izquierdo. Bien, fíjense la altura de corte nuevamente, porque sigo viendo puntitos, ¿cierto? Con aire, ya cómo sé cuál es cuál. Fíjense la altura de corte, ahora ya estoy en los vasos que están llegando o saliendo del corazón. Ya no estoy viendo la arteria pulmonar, no estoy viendo la aorta ascendente, aquí está el tronco, la arteria pulmonar que es más anterior, ¿ya? Y la aorta ascendente. La aorta ascendente, ¿qué es lo que está acá? Queda más posterior dentro de las cámaras cardíacas.
el atrio izquierdo, ¿cierto? El atrio izquierdo, y aquí está el atrio derecho. Aquí ya no está la cava superior, o sea, el corte es más inferior. Entonces quiere decir que los cortes son dentro de los bronquios más inferiores. Y acá hay uno que va hacia adelante, hay dos, perdón, que van hacia adelante, pero en esta forma, en el pulmón derecho. O sea, estoy donde en el segmento, en el lóbulo medio, con los dos bronquios, el lateral y el mediano. ¿Ya? Lateral y mediano. Por lo tanto, segmento S4 y S6. Y fíjense lo que está pasando acá, porque es un corte más inferior todavía, y aparecen todos estos puntitos. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos puntitos que nosotros vayamos más abajo en la parte terminal del bronquio intermedio, por lo tanto que van a ser el lóbulo inferior? ¿Recuerdan que teníamos 5 segmentos? Los segmentos basales. Teníamos, ¿cierto?, anterior, lateral, medial, posterior, y es lo que nosotros estamos viendo acá. Los 4 puntitos, uno anterior, el otro que va hacia lateral, el otro medial, el otro posterior. ¿Ya? ¿Por qué no aparece el superior acá? Dijimos que el superior es un poco más arriba, se acuerdan, así más arriba. Bueno, estamos llegando efectivamente a los segmentos basales y los del lóbulo medio. Del lado derecho y del lado izquierdo vamos a estar aquí entre la lingular superior y lingular inferior. Lingular superior y lingular inferior. Y bueno, los basales que decía recién. Esto que está acá, que ustedes deciden como para esquematizar un poco lo que están viendo axial, es lo que ustedes efectivamente pueden hacer con el volumen DICOM que les mandé. Ustedes pueden hacer una reconstrucción de todo solamente, y en esa vía aérea seguir los segmentos bronquiales, porque están en un volumen. ¿Ya? Para todos los segmentos bronquiales en el mismo plano. Por lo tanto, se ubican, esta estructura corresponde efectivamente al ápice posterior. Después lo ven en axial, van a ser entonces es más fácil que verlo con el JPG. ¿Ya? Tienen las dos opciones dentro de lo que ven, el JPG, pero con el volumen es mucho más preciso. Bueno, y hay estructuras bronquiales del pulmón izquierdo. Dentro de los pulmones, ya dijimos que el mismo esquema, clasificación de Boyle, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. ¿Por qué? Porque hay tres, porque hay una cesura horizontal o menor y una cesura mayor o oblicua. En cambio, en el pulmón izquierdo hay una única cesura oblicua, lóbulo superior, lóbulo inferior. Los segmentos, que ya están acá, ¿cierto? Se los he nombrado ya varias veces. Son el mismo esquema para el bronquio, para la arteria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llegan a esto. Cada lobulillo tiene una arteriola que es segmento segmental. Recordar entonces que las cisuras oblicuas, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, tienen esta orientación. Van de póstero superior a antero inferior. ¿Bien? Y por lo tanto, ¿cierto? Y dijimos que todos los segmentos que están por detrás de la cisura oblicua, es decir, son retrocisurales, son segmentos basales. S6 acá arriba y los otros basales que son S7, S8, S9. En cambio, el pulmón izquierdo solamente dos, pero también tiene una cesura oblicua, por lo tanto, los retrocisurales son segmentos basales. Entonces, recuerden que esta cesura, la oblicua, nace de póstero superior y lo se llama oblicua y se dirige hacia antero inferior. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los segmentos basales a nivel inferior? ¿Van a ocupar un volumen mayor o un volumen menor que el campo pulmonar? Los inferiores. Mayor, ¿cierto? Porque van a ser anteriores, ¿sí? Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver por delante de la cesura, en el pulmón derecho, por delante de la cesura en el pulmón derecho, ¿cierto? Aquí el lóbulo podría corresponder. Porque está por delante de la cesura en el pulmón derecho. Al lóbulo medio, ¿cierto? Y por lo tanto, dentro del lóbulo medio podría ser el segmento lateral y medio. Está más largo y está más alto. ¿Sí? Fácil. En cambio, en el pulmón izquierdo, lo que está por delante de la cesura oblicua a nivel basal, por delante, ¿cierto? Va a ser el segmento lingular inferior. El lingular superior y el inferior. El inferior, como su nombre lo dice, que llega hasta la parte más baja. ¿Ya? El superior, el lingular superior es más grande en cuanto a volumen en la parte de arriba,
el lingular inferior es más grande en la parte de abajo. Entonces, eso está por delante de la cesura obliqua. Y bueno, el pulmón derecho tiene una segunda cesura, que es esta cesura menor o cesura horizontal. Fíjense la forma de esta cesura, porque esta cesura también tiene variantes. ¿Bien? La cesura puede ser de esta forma, horizontal o un poquito oblicua, o puede ser curva, por la concavidad hacia abajo. Son variantes anatómicas, nada más. Por lo tanto, y esta es la más frecuente, si ustedes hacen cortes tomográficos y pasan por el paciente que tiene este tipo de cesura, ustedes van a ver una línea, ¿cierto? Están pasando topográficamente por ese punto. En cambio, si pasan tomográficamente por esta cesura que es curva, lo que van a ver ustedes va a ser una imagen así. ¿Ya? Una imagen redonda, y por lo tanto eso redondito corresponde a la cesura menor. Está viendo así porque la estoy cortando especialmente. ¿Ya? Y lo que está contenido dentro, entonces, como dice ahí en el esquema, es el lóbulo medio. Ya, eso para que no se le olvide, porque siempre más adelante, no ahora en esta asignatura, más adelante, no, ahí tiene un quiste, que esto, y no, mentira, eso es el lóbulo medio que está delimitado por cesura. Ya, eso es una variante anatómica. Bueno, la clasificación de Boyden, que ya es lo que estábamos hablando, así que fíjense, si ustedes ven esto que está acá, es lo que hemos hablado todo este último rato, así que es fácil. En el esquema, lóbulo superior derecho, apical anterior posterior, primero el posterior que el anterior, por lo tanto S1, S2, S3. ¿Sí? Lóbulo medio, ¿sí? Tenemos el segmento lateral, 4, medial 5. Y de los segmentos basales, el superior S6, dijimos que luego el medial, anterior, lateral y posterior. ¿Sí? El resto es completar. En el pulmón izquierdo, solamente una cesura, lóbulo superior, lóbulo inferior, lóbulo superior ápico posterior se une, el anterior, lingular superior, lingular inferior. Todo eso es el lóbulo superior. Y el segmento basal, anterior medial, lateral posterior. Eso lo paso rápido porque es el mismo esquema de lo que estaba hablando. El segmento A1, entonces, el segmento apical 1, el pulmón derecho, entonces acá, en los cortes transversales, que lo vemos en la radiografía, en la tomografía, obviamente queda a partir de lo más superior, porque forma parte del ápice del pulmón, ¿ya? Y va a estar delimitado a medida que yo baje los cortes por posterior por el segmento S2. Si este corte fuera más superior, lo único que va a haber va a ser el segmento 1, apical. Está más, ocupa el vértice. Ahí está un poco la distribución en una radiografía, pero que obviamente en la tomografía lo vemos claramente. El segmento posterior, que es el S2, ya fíjense la ubicación. El posterior, como dice acá en la radiografía, ya está por detrás, dijimos el S1, entonces está relacionando la pared posterior y por abajo está delimitado por la cesura mayor. Voy a decir la cesura oblicua, parte de acá posterior superior a anterior inferior. El segmento 3, ¿cierto? Que es el segmento anterior. Todos estos son estos tres segmentos del lóbulo superior. Hacia adelante con base en la pared y delimitada por la cesura menor hacia abajo. Así tenemos cesura menor acá. Entonces, a medida que va por los cortes, fíjense la altura del corte, que ya estoy viendo el arco órtico, S3, S1 que es la apical y S2. ¿Ya? Al principio teníamos solamente S1 y S2. Estoy bajando los cortes y ya apareció el anterior. El que se delimita por inferior, como les digo, por la cesura menor. Segmento 4, que es ya es el lóbulo medio, que es el segmento lateral, por lo tanto, en la parte lateral, y está delimitado por ambas cesuras, cesura mayor y cesura menor. Y el segmento 5, que también del lóbulo medio, segmento medial, que es paracardíaco, está a los lados del contacto con el corazón. En el pulmón derecho también los segmentos basales, dijimos que todos son por detrás de la cesura oblicua, y hay uno que nace bien arriba, que es posterior, ¿cierto? Que es el segmento S6, ¿cierto? Este obviamente no está en contacto con el diafragma. Y tenemos los otros segmentos basales, ¿sí? S7, S8, S7. Por lo tanto, este parte viene arriba. Si se fijan en este corte, estamos en un corte más inferior dentro de los cortes tomográficos, por eso que el S6 ocupa tanto volumen. Si yo estuviera en un corte más arriba, como la cesura va a estar más posterior, el S6 va a ser una cosita chiquita.
a medida que yo bajo, esto se va ampliando, ¿sí? Y luego, ¿cierto?, desaparece porque va a tener los segmentos ya basales que nacen juntos. Ya segmento basal S7, acuérdense, el medio es el primero, después es el anterior, S8, luego el lateral S9 y finalmente S10 que es el posterior. Son los segmentos relacionados a los bronquios alargados. En una vista lateral del pulmón derecho, entonces el que está apical, el 1, el posterior va a ser el S2, el anterior el S3, ¿cierto? Luego tenemos los laterales y mediales del lóbulo medio, S4, S5, y los basales, siendo el más superior y posterior, ¿cierto?, porque nace por detrás de la cesura, el segmento 6. Todos los otros son basales. Si nosotros vemos acá en esta imagen, efectivamente, vamos a ver en algún momento, al principio en los cortes aparecía una pequeña cisura atrás, por lo tanto todo lo que era posterior a los segmentos retrocesurales, todos son basales, ¿ya? Y recuerden la relación que tienen que tener con las estructuras del mediastino para ubicarse en los segmentos bronquiales, ¿ya? Esto es en el fondo un estudio normal de tórax, ¿ya? Donde ustedes pueden hablar todo eso. Referencias mediastínicas para estos segmentos. Fíjense a la altura que estamos acá del mediastino. Esto es una ventana de pulmón, no es para el mediastino, pero tenemos la referencia del arco aórtico, ¿sí? Por lo tanto, a nivel del arco aórtico, nosotros ya tenemos la presencia en el pulmón derecho de 3 segmentos: el anterior, el apical y el posterior. A nivel de la arteria pulmonar izquierda, que recuerden que está más abajo, que forma este límite para la ventana aortopulmonar, ya tenemos el segmento anterior, tenemos el segmento posterior y ya empieza a aparecer, ¿cierto?, el segmento apical o superior basal, ¿cierto?, del pulmón derecho. Porque aquí donde está la línea, en amarillo, pero ahí está la cisura oblicua. O sea, esto es posterior a la cisura oblicua, ya es retrocisural, ya es basal, pero superior, ¿ya?, a nivel de la arteria pulmonar izquierda. A nivel de la arteria pulmonar derecha, nosotros podemos ver ya que el segmento superior, ese 6, es más marcado, y empieza a aparecer el lóbulo medio, ¿sí?, el segmento medial, ¿ya?, y sigue apareciendo el anterior. Ya desapareció el apical, que era más superior, y posterior, porque el posterior estaba relacionado a la cisura oblicua. Aquí ya no son segmentos que están por detrás de la cisura oblicua, ¿ya? Y por lo tanto, esto que va a estar acá va a ser la cisura horizontal. Tendrán por lo tanto el lóbulo medio. En el lado contrario, ¿cierto?, vemos cisura oblicua. Aquí no tenemos una segunda cisura, pero a esta altura de corte, a nivel de la arteria pulmonar derecha, nosotros vamos a ver la presencia de la parte inferior del lóbulo superior izquierdo. Ya no es apico posterior, ya no es anterior, es lingular superior y lingular inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lingular superior y inferior. Ya, entonces tenemos lingular inferior, fíjense, se ve chiquitito. Lingular superior se ve más grande, porque el corte es más arriba. A medida que nosotros bajemos los cortes, ¿cuál se ve más grande? El inferior, ¿cierto? Por eso es el lingular inferior. ¿Sí? Por eso que más abajo nosotros, fíjense, el corte más bajo, aquí está la cisura oblicua, está mucho más adelante, estoy bajando los cortes. Por lo tanto, el que está por delante de la cisura oblicua en el pulmón izquierdo es lingular, pero lingular inferior. Aquí no aparece el lingular superior. ¿Ya? Y nuevamente el lóbulo medio, ¿cierto?, segmento medial y segmento medial y lateral. Bien, entonces en el pulmón izquierdo de los segmentos se une, en el pulmón izquierdo tenemos solamente 2 lóbulos, el ápico posterior, ¿ya?, o segmento 1 o 2, después el anterior, segmento 3, y aquí no tenemos lóbulo medio de Gion, por lo tanto tenemos el segmento lingular superior, S4, y el lingular inferior, S5. Fíjense cómo efectivamente el S5 ocupa más volumen hacia anterior y hacia inferior, ¿verdad? En cambio el S4 ocupa más volumen en la parte superior y medial. Los segmentos basales, que son 4, superior, anteromedial, lateral, posterior, son 4.
y la vista lateral también para el pulmón. Bien, entonces aquí algunas de las estructuras contenidas, tanto en una ventana mediastínica, que ya vimos sobre algunas estructuras vasculares presentes en el mediastino, ahí aparecen marcadas arriba, y los segmentos pulmonares, ¿cierto?, que ya aparecen, ¿sí? Si estamos en un corte superior, vaso supraórtico, efectivamente lo que nosotros vamos a encontrar en el pulmón derecho como segmento va a ser solamente el segmento apical y el segmento posterior, ¿sí? Luego, a medida que bajamos los cortes, que a nivel del arco aórtico, dijimos que nosotros vamos a encontrar también el segmento anterior. Y en el caso del pulmón del lado izquierdo, solamente aparece a esta altura de corte el segmento ápico posterior, todavía el anterior, que es muy inferior. También algunas estructuras mediastínicas, bien marcada la imagen, ¿cierto? Recuerden, ahí estaría el timo, ¿cierto? En la parte del mediastino anterior, pero esto que está bien marcado acá es en la vena, el tronco venoso brachiocefálico, ¿ya? Y por detrás del tronco venoso brachiocefálico dijimos estos tres pasos que nacen ya del arco aórtico. Visto nuevamente, ¿cierto? En el corte axial a ese nivel, los segmentos pulmonares que vamos a encontrar, ya aparece el segmento anterior, ¿ya? No solamente el apical y el posterior, ¿ya? Sí, y en el otro aparece también el ápico posterior y el anterior, a esta altura de corte. Una estructura específicamente mediastino y cómo se ve en los segmentos pulmonares. Entonces, el mediastino, que si bien nosotros lo estamos viendo como aparece en la imagen acá, aparece con ventana pulmonar, igual nosotros tenemos la referencia. Se ve algo del mediastino, ¿cierto? Acá, ¿ya? Ahora tenemos una referencia solamente de qué segmentos pulmonares vamos a visualizar. A nivel medio, sí, recordemos que en el lado derecho va a tener efectivamente el lóbulo medio dos segmentos, en el lado izquierdo no, pero el lóbulo superior a ese nivel va a tener el vincular superior y el vincular inferior. Uno viene con los hitos anatómicos, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden ir reconociendo de acuerdo a la imagen que vimos anteriormente. Acuérdense, la relación aquí es el corazón. Por lo tanto, ¿cierto? El corazón, ¿qué segmento nosotros vamos a encontrar a esa altura? Y por lo tanto, ¿qué bronquios vamos a encontrar? Aquí ya estamos los bronquios a nivel basal. ¿Sí? Si estamos, entonces aquí se alcanza a ver completamente. No se ve completamente la cisura, pero si nosotros vemos la cisura oblicua, que a este corte debería estar por acá adelante, una pequeña línea, dijimos entonces que todo lo que está en el pulmón izquierdo, en este caso por delante de la cisura, es segmento lingular inferior. ¿Sí? Todo lo que está por detrás son tres segmentos, ya no, puede ser el segmento anteromedial, el posterior y el lateral. A esta altura no vamos a encontrar el segmento basal superior, más arriba. Y en este lado, ¿cierto? En el pulmón derecho, lo que esté por delante de la cisura, vamos a tener uno que es más lateral, que es el segmento lateral, y el segmento medial del lóbulo medio, que está por delante de la cisura. Visto en otro plano nuevamente, en un plano coronal ahora, vemos la relación que existe. Pueden ser estructuras densas en el pulmón, son vasos. Si no son, estamos hablando de anatomía normal. Si no son vasos, vamos a ver algunas estructuras densas como esta finita que se ve ahí, que son cisuras. Esta es la otra cisura, ¿ya? Que dividieron los lóbulos. Y las estructuras hipo van a corresponder a bronquios, ¿sí? Y el segmento va a depender de qué campo pulmonar, qué segmento pulmonar está. Tanto la arteria, el segmento arterial pulmonar, como los bronquios pulmonares, insisto, tienen el mismo nombre que el segmento del pulmón. Finalmente, ustedes podrían decir, entonces, esta imagen que está normal, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes, este estudio está hecho en inspiración o en expiración? Inspiración, ¿cierto? Ustedes se fijan, la pared posterior de la tráquea
está redondita. O sea, la presión de la viera aumentó, estos músculos se expanden. ¿Ya? Si la presión de la viera es negativa, expiración, la pared posterior tiende a colapsarse y se hace interior. ¿Ya? O sea, eso puede determinar expiración. Fíjense en esta imagen. Fíjense cómo se ve la pared posterior de la tráquea. ¿Sí? Se fijan, está colapsada hacia anterior. ¿Sí? Y eso efectivamente porque el estudio está hecho en expiración. En las imágenes anteriores les dije que todo lo que se veía, las líneas densas corresponden o a fisuras o a vasos. Si empiezan a aparecer otras densidades mayores, como algunas que aparecen acá chiquititas, que están ahí, eso no es anatomía, porque activan las arterias, eso le corresponde a una tama arterial chiquitita, que es el tejido conectivo anormal. ¿Ya? Entonces va a ser un septo del lobulillo que está en el centro. Está fijando alguna paradoja. Y esta línea que está acá, ¿cierto?, es fisura. Por lo tanto, esto que está acá parte del segmento S6, ¿cierto? Superior, retrocesor. Lo mismo acá, ¿sí? Si nosotros vemos que esas líneas son más gruesas, las líneas hiperdensas son más gruesas, acá vemos vasos, pero nosotros no debiésemos normalmente ver vasos que estén en contacto con la pleura, eso no existe. ¿Ya? Por lo tanto, estas líneas densas que se ven acá corresponden al tejido conectivo anulosado, normalmente. Eso no debiese aparecer. Todas esas líneas periféricas son anormales. ¿Ya? Como le había mostrado, eso se estudia en expiración. Y nosotros en las técnicas de imagen usamos, en algunos casos, complementamos la apnea inspiratoria con la apnea expiratoria para descartar algunas patologías, como era la pegada, pero para descartar patologías. Justo la hora. Preguntas. Hasta aquí en la prueba. Ya, hasta aquí en la prueba de la próxima semana. ¿Pero qué van a preguntar?